plata, ¿sí? No está afuera, tiene que estar acá, en efectivo. No sé si enterrada, si al punto de decir está enterrada en un ¿Pero está en algún lado? container. ¿Físicamente está en algún lado? Físicamente hay dinero, o sea, Lázaro tenía dinero en estancias en Santa Cruz. O sea que O sea, no creo que subo es- lo que dice Fernando, plata física, billete, podría haber billete o en una pared. Mira, si o vos en- empezás a hacer o sea, empezás a aplicar los coeficientes de los retornos que vos ves en todas las causas, en la causa de los cuadernos, esto y otro, te va a dar un cálculo que vos podés tener dependiendo de la cantidad de servicios públicos y de presupuestos que vos agarres de los distintos ministerios, entre 30.000, 50.000, 60.000 o 70.000 millones de dólares. La pregunta es, no es una pregunta, esto es una afirmación, no hay manera física de expatriar todos esos fondos, porque además el primero que te vende es el mercado. Entonces Es una realidad. debería haber Pero eso dinero. está, entonces está Tiene que acá. estar acá. Pero por eso, entonces Yo está no acá. tengo ninguna duda. O sea, está en Pero- bóvedas, pero está entonces- en un departamento, está muy mal- está ¿cómo lo- enterrada, está muy mal buscada. ¿Cómo lo encontramos? Muy mal buscada. Pero tenés un No tipo, apareció un uno. solo tipo que tiene 4 capitales federales de extensión de tierra de manera conjunta y vos tenés que Las encontrar. estancias, están dando las Claro, estancias. ¿cómo encontrás? Ahora, Hay gente que, a ver, tienen cuidadores de guita. ¿Qué Está bien, cuidador- pero qué es ¿qué un es cuidador de plata? Y, o sea, por ejemplo, en Cruz Aikey, en Estancia La Julia y en la Chacra 39 había dinero. Me consta, lo vi, no me lo contó nadie. Pará, ¿sí? pero ¿qué es que lo viste? ¿Lo viste? Claro, ¿En, la vi, en la grandes guita. cantidades? Grandes cantidades. ¿Qué es grande cantidad? Y por Para- ejemplo, para- en la Chacra 39 tranquilamente tenía 60 o 70 palos. ¿Pero en dónde? ¿Pesos? ¿Cómo? La chacra dólares. inteligente Pará, Río pará, Gallego. pará, donde pará, vivía. pará. O sea, la pregunta que ¿Pero yo vos te- viste 60, 70 palos? O sea, vi los lockers, vi la guita, sé cómo se sacaban guita, estaban al lado de las botellas de Champagne María, o sea, lo vi, porque comíamos ahí todos los viernes. La realidad es esa. O sea, Bueno. no es un invento. Dale. Entonces, Ahí está la la pregunta es, él, Lázaro, no vive ahí, no vivía ahí. Esto entonces, eso no es una Eso bodega. Eso es una payasada, honestamente. Esta bodega. No sé si ustedes tuvieron... No, no, por Cuando No, pero fueron- tuvieron colegas que cuentan que había olor a pintura porque estaba Sí, recién sí, armado. recién fue. se lo llevó Báez. Hay fotos de cuando se desmantelaban esas... Sí, sí, sí. esas La cosas. Carrió las aportó a la causa. Entonces, ¿vos cómo haces para sacar eso al exterior? Multiplicado Pará, por todo lo que dame había. un segundito porque quiero hacer una pregunta para saber. Frename un segundito la imagen. Frena acá. Esto que estamos viendo acá, estos vinos, esto que tanto se presentó, ¿esto qué era? ¿Esto no era Esa fue bodega? la fachada que armaron posteriormente a la denuncia. Bueno, salí de... esto cuando vos ibas a comer ahí asado, cuando estabas con esta Había gente. lockers de dinero. Había lockers. Como si fueran los sectores Vestuarios. de Caja de seguridad de un fuerte banco, digamos. Como si fuese, perdóname, cuando vas a un vestuario, un gimnasio que te dan las llaves para abrir y dejar tu ropa para ir a entrenar, había lockers de dinero. ¿Y estaban tapados con algo o estaban a la No, vista? eran lockers. Lockers. Los sacabas de dinero. Caja de ¿Pero qué? seguridad. Perdóname, ponele. ¿pero qué? ¿Estabas comiendo al lado y estaban todos No, los... no es que estás comiendo al lado. Eso es un Sótano. suelo. Ah, esto es un sótano. Que está en la Chacra 39, que ahí es donde comimos. Esa es la en ese casa de huésped donde estaba Néstor Kirchner cuando vivía, ¿no es así? Dentro de la chacra inteligente que tiene cerca de Río Gallegos. Claro, entonces, cuando Pero esa- vos viste incluso en la Julia también había un reservorio de dinero que estaba en un entrepiso en la cochera. Ahora, el tipo no vivía en la Julia y tampoco vivía ahí. ¿Qué Tenían- ¿Qué es un Ah, y cuidador por de eso dinero? tenían que estar cuidando. ¿Qué es un Claro, es cuidador? como si fuera un casero porque tenés guita. Pero perdón, a ver, Es un dato, es un dato, exactamente, es un dato. esos cuidadores de dinero, Pasa que yo creo que en base a eso se piensa la medida esta que sacó el Ministerio de Seguridad de quien aporte datos sobre el dinero se quede sobre un porcentaje, porque hay gente que sabe dónde está la plata. Para moverla. Leo, tenés los Fíjate nombres. que en ese momento... empleados para Claro, te Leo, dicen, tenés los nombres, vos te acordás me algún cae un nombre. allanamiento, te dicen, listo, tenés que sacar 50, 60 palos. ¿Cómo haces? Cuando vos saliste Para, públicamente... un segundo nada más. ¿Te acordás Dale algún vos, nombre de Javier, un cuidador de dinero? No, porque mi trato era ¿Pero directamente podés con él. reconocer a ellos? No, porque había 70. A ver, la fuerza de seguridad, la gente que él tenía de apoyo, en su mayoría eran de la policía de Río Gallegos. Y vos, Claro, vos, eso, vos sí. viste dólares con olor a humedad y vos viste... A mí me ha pasado que y vos en sacaste, perdón, financieras- una pregunta, y además vos entregaste unas fotos donde se veían unos camiones con cajas de cartón. Ahí también había Claro, plata. ahí trasladan dinero. De hecho, una particularidad es que también trasladan dinero de Santa Cruz al Chaco cuando se instalan con sucesión de Elmo Biancalani e hija. O sea, plata tenés a lo largo y ancho del país, ¿Y para qué el Chaco? porque se había instaurado ya. Empezaron a meter fuerte la obra Había pública. mucha obra en Chaco. ¿Qué me decía, Javi? Desde que apareciste públicamente con el tema de la guita guardada, escondida, ¿cuánto hace que pasó eso? 2010. 2010. Pasaron que yo 8 trabajé años. con Que Lazo. vos, que vos saliste públicamente a 2000. contar toda esta 16. historia del 8 de abril del 2016. 2016. Estamos a
2 años y medio. Yo ya perdí la cuenta de cuántos operativos judiciales, policiales, periodísticos hubo buscando dinero, guita de los Kirchner, de los Báez, de los Cristóbal López. El último operativo, se me escapó, fue la semana pasada. O buscan muy mal, porque estamos hablando de mucha cantidad de guita, o puede ser ficción, o se la llevaron, que vos decís que no puede ser. Entonces, o buscan muy mal, o es ficción. Mira, vamos a empezar, te voy a responder por las tres. La primera es la de ficción, te lo voy a responder Parafraseándote a vos, ¿no? sí, invitándote a aplicar el sentido común. Si Lázaro Báez tiene una declaración de 66 millones de pesos y le encuentran patrimonio total por casi 300 millones de dólares, de los cuales vamos a poner que de los 300, 250 estén en propiedades, otros 50 en participaciones accionarias, cuentas en exterior, etcétera, etcétera. Un tipo que tiene 250 palos verdes en propiedades y tiene 50 palos en guita afuera y en acciones, ¿es toda la plata que tenía? No, seguro tenía mucho Listo, más. entonces ficción no es, la guita la tenían. Entonces uno no puede tener a la vista de todo bienes registrables cuando el caudal es negro. Entonces, ficción no es, la guita está. Porque yo también te puedo decir, la estancia esta vale 5 palos, pero antes de que sea una estancia eran 5 millones de dólares en efectivo que no estaban declarados. De alguna bóveda salió, de alguna quinta salió, de algún departamento salió. Segundo, si las búsquedas están bien o mal, no lo sé. Yo lo que tengo entendido es que se sacó hubo como un procedimiento en el cual a quien aporte datos, se analizan, se tamizan, van a buscar. Yo soy de los que piensan que no se va a encontrar la guita. ¿Sos de esos? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque semejante volumen de dinero tiene una estructura de movimiento seguramente. No van a estar a la vista de todos. Y tienen que estar concentrados en un grupo reducido de personas que saben dónde está ese dinero. Y lo van moviendo, decís vos. Estimo de que sí. No creo. Porque cuando hicieron Nadie ve nada, cuando hicieron el tapó. allanamiento en la estancia La Julia, encontraron la bóveda, el reservorio de dinero. Fueron los perros de AFIP. Los perros de AFIP detectaron el olor de dinero, pero no había dinero. Entonces, ahí el dinero estuvo. ¿Dónde está? No lo sé. Pero seguramente la guita que entraba ahí no se la gastó Lázaro Ahora, si estando preso. Lázaro, Leo, Había si estado Lázaro... 3 semanas preso. Entonces, ¿que la mueven? Sí, la mueven. Tenés cientos de cascos de estancias perdidos. Tenés propiedades que nadie sabe que las tienen. 5 veces la Ahora, superficie del Leo, si capital Lázaro federal, ¿no? tiene toda esa plata y la tiene escondida, ¿los Kirchner cuánta tienen escondida? Mucho más. Ahora, Cristina tiene sí, mucho más pero que vos no escondido no te que... olvides que parte de Lázaro era de Néstor. Y te lo reconoce él. Sí, Entonces, está bien, pero vos Lázaro, que empezá a esa puede ser multiplicar, parte de Néstor, pero los empezá a Kirchner en sí mismo, Cristina en sí mismo tiene que tener mucho más escondido. Empezá a multiplicar Pero pará. todos los servicios públicos, pues acá estamos hablando de un hombre. Mira, hay una causa que es la de asociación ilícita, cuyo denunciante es Vialidad Nacional, que pasaría a ser como el delito precedente a la ruta de dinero acá. La asignación fraudulenta de la pública dirigido al amigo que era 3.000 millones de Lázaro. dólares. Esa es una causa de obra vial sobre un empresario. Empezá a multiplicar todos los empresarios que había, todos los empresarios que se beneficiaron, que están a la vista en la causa de los cuadernos, y empezá a ver todos los presupuestos que concentró el Ministerio de Planificación, porque esto no es menor, ¿sí? La estructura que se generó en el Ministerio de Planificación como concentrador de presupuesto tenían minería, transporte, obra vial, concesiones y las universidades tenían Eso fue todo. pensado por debido. Claro, Carlos. eso fue pensado por la estructura del kirchnerismo, y lo mismo tenían en la provincia de Santa Cruz con una gobernadora con el IDUBE. Déjame preguntarte esto. ¿Qué te contó? Porque vos hablabas con Báez. ¿Cómo es que lo elige, unge en esto Kirchner? Amigos de toda la vida. Lázaro, de hecho, viste que siempre se dice que hay una pica de Lázaro con los demás empresarios del poder, con Cristóbal López, con Ferreira, que se odiaban. Sí. Bueno, Lázaro se autoproclama el amigo de cuando no eran nadie, cuando tenían un falco y no fue la pelota. Es verdad. Y eso es verdad.
te lo reconocen todos. Lázaro lo ayuda en el Banco Santa Cruz cuando había A Lázaro deudas. lo adjunta el al directorio de cuñado, ¿no? Santa El Cruz. cuñado de que era... Con Néstor vivo, Cristina, ¿qué te contaba Báez? No, la relación con Cristina era malísima. ¿Pero sabía de todo esto Cristina con Néstor vivo? ¿Qué te contaba vos o qué le contaste a la, Y yo te digo que lo que si le contaste me- a la justicia? No sé si lo puedes contar a Yo la me sociedad. acostumbré a hablar y a decir las cosas como son. A mí la constancia de Cristina en los negocios me empezó a constar más con la redundancia cuando a los días de morir Néstor, Cristina lo cita a Lázaro en Olivos y le hace un reclamo de guita porque eventualmente ella consideraba que por información de la Embajada de Estados Unidos se estaba sacando al exterior. Frená ahí, Entonces, frená ahí. ¿Eso te lo contó Lázaro vos? Claro. ¿Qué te cuenta? Que cuando muere Néstor lo llama y le dice, No, está faltando... Cuando muere Néstor, nosotros empezamos el movimiento de expatriación de fondos. Es lo que yo estaba diciendo. Cuando vos tenés un caudal de dinero muy grande que vos querés sacar al exterior, el mercado informal te lo marca. Sí, claro. Son esos días que el blue se iba... Bueno, sí, hay una los- nota de que los se euros. había dado vuelta la paridad del dólar blue, del euro El blue euro. con el, Dale. Sí. formal. Entonces, lo que me cuenta Lázaro es que Cristina... Te lo contó Lázaro esto, ¿no? Dale. Cristina lo citó en Olivos y le manifestó, le preguntó, en términos de increparlo, si él estaba sacando guita al exterior. Pues se lo habían comentado de la Embajada de Estados Unidos. A lo La cual embajada él detecta que hay plata negra, un flujo muy grande de plata negra. se lo niega. Él se lo niega. Él se lo niega. Ella le dice, perdóname, ella le dice, o según la palabra de Lázaro Báez, le pregunta, ¿vos estás sacando plata al exterior? Y él le dice no. No. ¿Por qué se lo niega él? Bueno, acá empiezan las elucubraciones. A mí lo que me da la impresión, ¿sí?, es que como él me dijo que era dinero y su negocio era a la par de Néstor, por una cuestión transitiva se lo va a reclamar. Y él no le quería dar dinero a la señora. La quiso porque mexicanear, La señora decís no era... vos. Es Pará, un pará. término medio raro, porque él Si lo defiende hubiese- a capa y espada que lo que él hizo con Néstor era de su amigo. Pero discúlpame, Es una interpretación, yo te entiendo, Farina, sí. te hago una pregunta. Formalmente Si, es una mexicanada, escúchame, cuando- pero él si tiene lo una hubiera manera de dicho, defender, si por lo hubiera decir, dicho, esto es de mi amigo. esto es contrafáctico, pero Tu si lo amigo no hubiera estaba. dicho, ahí le hubiera El amigo ya no dicho, estaba. si lo hubiera dicho Báez ahí, sí, estoy sacando dinero, bueno, esto es Creo que se interpretativo. Pará, se es maravilloso. se armaría un lío bárbaro. Leo, escuchame una Igual cosa. vos no te es quedes con maravilloso eso, vos porque vos quedate. decís, esto era de mi amigo, esto era de Cristina, esto era de... Eso era nuestro, nos la afanaron, en Está bien, pero definitiva. ahí vas. No, porque no te hago, a ver, cargo con lo que estoy diciendo, pero hablamos tan livianamente. Sí, sí, esto es era una de mi amigo, esto era El nuestro, tema nos es la que, afanaron esa si guita. vos- Pero poner una precisión. nada Lo que más, vos Leo. decís está perfecto. El tema es que si vos querés empezar ¿qué es lo que está haciendo la justicia ahora? Va a empezar a juzgar Sí, este modelo, porque esto era un plan sistémico, no es otra claramente, sí. cosa. Tenés que empezar a ver cómo entre ellos se manejaban. Porque una cosa es, se adjudicaban la titularidad de algo que, como vos decís, era proveniente Del choreo. claro, de sacar de la guita del Estado para el bolsillo del privado. Porque no era más que Sí. eso, la realidad es así. Y se empiezan a discutir la titularidad. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a corroborar que esto era un gran sistema delictivo. ¿Y por qué Sí. tanta? Que era de la Quiero gente. preguntarte no la algo. pueden ¿Por qué gastar. tanta? ¿Por qué tanta guita? Y no la pueden Tantas gastar. estancias, tantos autos, tantos miles de millones de dólares y después no se van, no pueden irse ni No a Punta pueden, del sí. Este. ¿Para qué tanta? Vos que caíste en la tentación del dinero, ¿por qué tanta Es guita? codicia. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que llegado al punto de ellos, que eran funcionarios públicos y manejaban un país, era una manera de mantener la estructura de poder. Ya era ellos tienen una defensa que dicen que para pelear contra los medios hegemónicos Nah, se pero necesitaba eso es dinero. zaraza, eso es zaraza. Bueno, yo- no, Eso es zaraza. no es mi opinión esa, yo te estoy diciendo lo que Por eso, dicen. pero vos que los conociste, que estuviste adentro y que fuiste parte de No eso. se podían salir del negocio porque la estructura era esa. El negocio era O así. sea, cuando Vos estás ahí no la podés es detener. una concentración. Era Cuando una, estás en la no, locura, porque era un- preguntar- vos fíjate que ¿Puedo preguntar una cosa? vos concentrás el negocio en pocas personas, pues la realidad es esta. Sí, 50 era empresarios, 100 empresarios a nivel país, concentraron todo, subsidio, obra pública, concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a meter nuevos jugadores podría ser un riesgo, ¿o no? Que de hecho, vos fíjate cómo en una causa hay 17 o 24 arrepentidos, imputados. 19. Empresarios. Listo. Hay 19 de ese grupo selecto son los que hoy generan un problema bárbaro a nivel judicial a los organizadores del problema. Y después hay una cuestión que es personal, que es
el mantener el poder. Esta gente armó este sistema para mantener el poder sobre la disponibilidad de los empresarios. Perdón, Mariano. Si vos no ponés la guita, no laburás. Entonces, sos socio mío, perdón, no sos nada. Vos estuviste muchos días, muchos años al lado, ahora te voy a preguntar por dos nombres. Entonces vos has conversado y esto se lo has contado, lo has colaborado en la justicia y te has reunido y has hablado en su momento, creo que con Casanelo, se lo contaste a Marijuán y lo seguís haciendo en la justicia. Voy a preguntarte por un nombre que en esa época no era pibe, pero debe ser generacional a él. De todo lo que vos elucubrás o de lo que vos te enteraste hablando con Báez y compañía, ¿vos crees que Máximo estaba al tanto de esto o lo dejaban afuera totalmente? Máximo porque era la época... uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios. Entre ellos, por ejemplo, que contaba poder a Sebastián Eskenazi. Máximo. O sea, Máximo era el encargado no era que estaba fuera del circuito, Máximo sabía de esto. El encargado, después de la muerte del padre, fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. ¿Contado por quién? Por Báez. ¿Pero Báez lo contó eso también? Porque la imagen que tenemos de esa época de Máximo Kirchner era que jugaba a la Play. Claro. Era la época de... Lo que pasa que la época en la que murió el padre fue casuísticamente la que él empieza a tener intervención pública. Como presidente de IDEA, como presidente de las empresas que tenían... O sea, para vos sabía. No, sabía, sí, claramente. Pedía plata Claro. con Eskenazi y después rompen ellos, ¿no? ¿Por qué rompen? Es Vos pensar lo siguiente. A ver. Es una YPF, la expropiaron antes de darle el justiprecio. En 2012 estamos Fue hablando. una de las empresas que no arregló. Ahí tenés la consecuencia. Después tenés otras que arreglaron. Fíjate cómo le fue a Cristóbal López. El Ascar... Lejos de estancarse, compra de medio, se fue para Claro. arriba. Lázaro se fue para abajo. Empezás porque la relación con porque Cristina se era mala. pelearon con Entonces empezaste a ver la evolución patrimonial de estos empresarios. del 2010 ¿Cómo entra el Ascar ahí? Porque yo lo entrevisté al Ascar en su momento y el Ascar, él tenía la rosadita. Porque de todo esto pasan tantas cosas, ¿no? Aparecen contando guita. ¿Cómo entra el Ascar ahí? ¿Entra por vos el Ascar? Claro, ese yo circuito? a Federico le propongo comprarle la financiera. Estaba ¿El lleno Ascar de tenía guita. una financiera? Claro, Pero tenía la... para Lázaro. La CGI era rosadita, ¿no? A ver, SGI es de Lázaro. De hecho está aprobado. O sea, A través del accionista Betic, es el del Betic Betic Service Service Group. Group. Está bien, se la compra Lázaro. O sea, yo toda en representación de él. Pero el Ascar nunca confesó, a diferencia tuya, siempre él negó todos los hechos, negó... Primero todo. lo hizo. Después se retractó. Después cuando lo hizo con Campagnoli... Claro, pasa después- que, a ver, vos acá empezás a ver la parte especulativa de lo que es eventualmente un arrepentido.